Hola, buenos días. Soy Socorro García, la responsable de la asignatura Proyectos y Urbanismo Industrial del Máster de Ingeniería Industrial, y este va a ser un vídeo de presentación breve de la asignatura. La asignatura es una asignatura, como sabéis, obligatoria del primer curso del Máster de Ingeniería Industrial, se imparte en el segundo cuatrimestre. La voy a impartir íntegramente yo, pero haremos unos seminarios en el que vendrán profesionales del ámbito del urbanismo y de los proyectos y os contarán, digamos, algunos aspectos específicos en sus seminarios. La asignatura está enmarcada en el Departamento de Electrónica, Tecnología de Computadoras y Proyectos y tiene una carga de 6 créditos ECTS que equivalen a una carga de trabajo del estudiante de 180 horas, ¿vale? Las tutorías presenciales serán lunes y miércoles de 9:30 a 12:30, pero se recomienda pedir una cita previa. También tenéis a disposición mi correo electrónico y una cuenta de Twitter, que ahora veremos, que también, digamos, será una cuenta de uso para la asignatura, además de la plataforma de aula virtual donde está toda la información disponible de la asignatura. El horario de la asignatura presencial son los martes de 11 a 2 y todos los martes se impartirá la asignatura en el aula Infomaster, ¿vale? Y los jueves el horario de la asignatura es de 9 a 11 y se va a desarrollar la asignatura en la propia aula. Las competencias específicas de la asignatura vinculadas en el Real Decreto, en el plan de estudios de la asignatura, son estas tres, ¿vale? Conocimiento sobre instalaciones, infraestructuras, urbanismo en el ámbito de la ingeniería industrial, conocimiento y capacidades para proyectar instalaciones eléctricas y de fluidos, iluminación, climatización y ventilación, ahorro y eficiencia energética, acústica, comunicaciones, domótica y edificios inteligentes e instalaciones de seguridad. Y finalmente, conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, verificaciones, ensayos e informes. Como veis, son tres grandes áreas o tres grandes bloques de competencias que tenemos que desarrollar en solo 6 créditos. Por tanto, la asignatura se va a desarrollar para poder abarcar estas tres grandes competencias, se va a desarrollar en 4 bloques temáticos. El primer bloque se llama Legislación Urbanística y Planeamiento, donde vamos a tratar los aspectos legales del urbanismo, para tener un conocimiento desde el punto de vista legal que afecta al urbanismo. Y entonces veremos los temas legislación urbanística, marco de referencia, clasificación y calificación del suelo, y finalmente ejecución y planeamiento de la gestión urbanística. Seguidamente veremos un segundo bloque que podemos denominar un bloque más desde el punto de vista arquitectónico, en el que trabajaremos temas de localización y tipología de espacios productivos, parcelación, ordenanzas urbanísticas en los polígonos industriales, espacios libres y dotacionales y finalmente el sistema viario. El siguiente bloque, que es el bloque, digamos, corazón de la asignatura o más extenso, es el bloque de las instalaciones que se desarrollan o que se deben desarrollar dentro de un polígono industrial y dentro de la urbanización. Y en ese pues veremos las redes de abastecimiento de agua, la red de alcantarillado, la red de distribución de energía eléctrica, el alumbrado público, las infraestructuras comunes de telecomunicaciones y la red de gas. En esta parte desarrollaremos una parte de cálculo de instalaciones, sobre todo de las 4 instalaciones principales, y lo haremos, como veremos más adelante, en un trabajo que vamos a desarrollar. Y finalmente vamos a ver el bloque cuarto, que es el bloque de criterios de sostenibilidad aplicados a la urbanización de áreas productivas. Aquí vamos a trabajar temas de reutilización de aguas, energías renovables y eficiencia energética aplicados a los polígonos industriales, y finalmente un tema de Smart Cities, edificios inteligentes y urbótica dentro del urbanismo industrial. El programa de prácticas de la asignatura se va a desarrollar a través de la realización de un trabajo grupal, un trabajo que se va a realizar en grupos de máximo 3 personas, ¿vale? Hay que confeccionar primeramente los grupos y estos grupos tienen que elegir un polígono industrial o una área industrial que debe rondar los 200.000 metros cuadrados, aproximadamente unas 20 hectáreas, para analizar, estudiar, recalcular, remodelar a lo largo de la asignatura. De esta manera tendremos una primera práctica o una primera parte del trabajo
que será la recopilación del polígono elegido, ¿vale? Primero se confeccionan los grupos y se elige un polígono y habrá una fase de recopilación de toda la información del polígono elegido a través de una información que se os aportará para que busquéis de ese polígono. Seguidamente, con la información ya obtenida del polígono, se va a hacer un estudio del polígono, un análisis de cómo está desarrollado el polígono, en qué fase está, si está construido, si no está construido, si está completamente desarrollado, si no, y se va a analizar, estudiar y conocer en profundidad ese polígono y posibles mejoras que se le podría hacer al mismo. El tercer bloque, que es el bloque más extenso del trabajo, es el cálculo de las distintas instalaciones del polígono. Consideraremos que el polígono estaría en proyecto, no estaría en ejecución o desarrollado, sino que sería un polígono a desarrollar como si fuera un proyecto, y calcularemos la instalación de abastecimiento de agua, la instalación de alcantarillado, la instalación de red eléctrica y la de alumbrado público. Esas cuatro, digamos que serían las 4 instalaciones obligatorias que habría que desarrollar dentro del polígono. De manera voluntaria se podría hacer la red de gas y veremos si aplicamos también alguna instalación de energías renovables a nuestro polígono. Este cálculo de instalaciones se va a hacer con un software específico de instalaciones del que os hablaré más adelante. La primera práctica, ¿vale? Como os he comentado, la primera parte del trabajo va a ser la recopilación de la información. Esta recopilación de información se tiene que empezar a realizar a partir de ya. Es decir, ya tienen que estar confeccionados los grupos, ya tenéis que tener claro con quién vais a trabajar y ya tenéis que empezar a buscar esa información. Porque en prácticamente 2 semanas se va a hacer la presentación de esa información en un taller que será en el Infomáster en la fecha que os indico, ¿vale? Esta práctica, para buscar la información de la práctica, tenéis primero que seleccionar un polígono industrial, debéis buscar la información del plano de situación y emplazamiento del polígono, datos generales del polígono, desde superficie total, accesos, parcelario, datos urbanísticos, ¿vale? Es importante y muy necesario, de cara al cálculo luego de las instalaciones posteriores, obtener un plano parcelario o aproximación del mismo en formato digital, ¿vale? Para poder luego trabajar con los software de cálculo. Y luego también es muy importante obtener la información correspondiente a las ordenanzas reguladoras del polígono objeto de estudio. Toda esta información, los ayuntamientos están obligados a que sea información pública y pues, lo que debéis hacer es dirigiros al ayuntamiento correspondiente del polígono que hayáis elegido para obtener esa información. ¿Vale? La asignatura, por tanto, se va a evaluar de la siguiente manera. Va a haber una parte, se va a denominar asignación teórica, ¿vale? Esta parte se corresponderá con el desarrollo de un examen tipo test, examen que se desarrollará en las convocatorias oficiales y con las fechas que el centro establezca. Tendrá un 30% de la nota final de la asignatura y es preceptivo superar este examen para poder hacer media con lo que se denominará la parte de entregables o parte de asignación personal y la parte práctica, ¿vale? La parte práctica es la correspondiente al desarrollo del trabajo del que os he comentado, que lo habréis desarrollado entre 3 componentes del grupo o del equipo. Este trabajo es, esta asignación práctica es la elaboración del trabajo, la presentación del trabajo y la defensa oral de este trabajo. Esta asignación práctica va a tener un peso del 50% de la asignatura. Y finalmente se va a desarrollar una parte que le vamos a llamar de asignación personal, en el que los estudiantes vais a hacer una serie de entregables a través de aula virtual, incluso algunos entregables en el aula, prepararéis un seminario por cada uno de los grupos que os hayáis confeccionado y asistiréis a unos seminarios obligatorios y todo este tipo de entregables y actividades van a tener un peso en la asignatura del 20%. Paralelamente al aula virtual que utilizamos para toda la información de la asignatura, vamos a trabajar con una cuenta de Twitter, ¿vale? Para extender
la formación o el aprendizaje de la asignatura, del ámbito de los proyectos y del urbanismo, más allá del aula física. La mayoría de vosotros tenéis cuenta de Twitter y la asignatura tiene esta cuenta de Twitter que os enseño y que utilizaremos para tuitear noticias, para colgar cierta información de la asignatura que pueda ser de interés y demás. Os enseño un poquito el Twitter y es interesante que vayáis tuiteando o vayáis, digamos, enviando noticias del ámbito del urbanismo que, bueno, pues que son bastante de actualidad y que podemos ver en prensa y en los distintos medios de comunicación. Aquí veis pues, el rol de noticias que hemos ido tuiteando y algunas imágenes de algunos trabajos que hicieron vuestros compañeros el año pasado. Son pues, unas infografías sobre las leyes del suelo y demás. Pues básicamente con esto es lo que os quería contar sobre la presentación de la asignatura. Espero que la asignatura cubra vuestras expectativas y bueno, nos vemos en clase. Gracias.